Cada vez que hablas, la gente toma una decisión. ¿Esta es una persona en la que puedo confiar? O definitivamente es una persona de la que no me voy a fiar. Y la verdad es que si no puedes comunicar como un líder, nunca serás confiable como uno. Entonces déjame contarte cuáles son esos 5 comportamientos que están matando literalmente, aniquilando tu seguridad y tu confianza ejecutiva, comunicativa, etc. Y qué es exactamente lo que deberías hacer para cambiar esto. Número 1. Deja de sobreexplicar las cosas. Yo era el rey de sobreexplicar todo. Quería sacar exactamente todos mis pensamientos de la cabeza y ponerlos sobre la mesa y que la gente me entienda todo lo que yo estaba pensando y todo lo que yo quería decir. Y la verdad es que puedes tener la mejor idea de todas, pero si es que no puedes ser claro, concreto, directo con tus ideas, eres percibido como alguien confuso y no se entiende realmente lo que querías decir y no impacta para nada como querías. Y la verdad es que la confianza se erosiona con cualquier comportamiento de debilidad que tú dejas entrar en tu comunicación. No necesitas añadir muchos comportamientos adicionales, más bien deberías quitar los que te hacen ver como débil o como alguien que no comunica efectivamente. Y es que la gente que tiene mayor impacto y que suena incluso y parece más inteligente porque puede que realmente lo sea, es la gente que es clara, concreta y que no necesariamente habla mucho. De hecho, pueden ser los que hablan menos, pero cada palabra que dicen tiene una intención y es clara y concreta. No están con rodeos en todas sus oraciones. Además, piensa en algo. Cuando quieres dar muchas explicaciones, es porque estás inseguro o insegura de lo que vas a decir o de lo que estás diciendo. Porque si tienes claridad, no necesitas irte por las ramas para dejar una idea clara. Otra cosa que pasa es que cuando estás hablando y la persona a la que le estás hablando no te está dando la reacción que tú quieres, o no te está haciendo sentir aprobada, o te está haciendo sentir que dudas, o cosas así, empiezas a estar nervioso, empiezas a estar peor, y empiezas a querer ver cómo comunicas para que esa persona te apruebe de alguna forma, porque estás muy enfocado en la otra persona y empiezas a hablar y decir cosas y sobreexplicar cosas que no son necesarias. Pero al final todo es por inseguridad y demuestras tu nerviosismo. Y esto nos lleva a que entiendas que no necesitas sobreexplicar las cosas porque empiezas a caer en un tipo de conversación en círculos. La idea no es que la gente sienta que está en un lugar repetitivo en el que simplemente quieres aclarar todo porque no estás claro tú. Y de hecho, aunque suene duro, los expertos conocen de lo que hablan. Y si tú no conoces de lo que hablas y tienes que sobreexplicar todo para aclararte, tal vez te falta aprender más. Tal vez te falta aprender o más del tema o más de tu forma en la que expresas el tema, pero necesitas trabajar en ti. Y tú verás a los mayores líderes cómo llegan con confianza, dicen lo que tienen que decir, asumen que incluso que tú ya sabes, que les entiendes, explican con claridad, toman sus silencios y se retiran. Eso genera respeto en las demás personas. No es alguien que dice, bueno, no sé, está dudando. No, tienen mucha claridad y te lo explican y punto. Y aquí te voy a dar un tip importante y es que incluso los silencios dejan que las personas procesen lo que estás diciendo y también hace que la gente respete tus palabras. Te ves como alguien calmado, que no necesita estar hablando y está nervioso si hay un silencio o se preocupa por qué seguir hablando, por qué seguir diciendo, no. Simplemente explica lo que quiere explicar, se queda en silencio, deja que la gente lo piense, lo asuma y continúa o termina, pero es así de claro y directo. Y es que la autoridad se siente, pero se siente cuando alguien habla como si no necesitaría ser escuchado, sino como alguien que habla porque quiere expresar algo y lo hace con tanto carisma y tanta confianza que la gente lo escucha pero porque quiere, no alguien que está tratando de que lo escuchen. La característica número 2 es que dejes de estar inquieto todo el tiempo. Y es que lo que dices tú no importa si tu lenguaje corporal dice lo opuesto. Y es que la gente no sigue a nadie que se ve inseguro o insegura. Y es que si tu voz y tu lenguaje corporal y lo que dices no se alinean, entonces ¿cómo pretendes que las personas confíen en ti? Imagínate que yo esté en una posición de mucho miedo y diga, sí, ya que tenemos que hacer esto porque tenemos que estar seguros de nosotros mismos. O sea, literalmente con este lenguaje corporal no expreso nada de seguridad. ¿Cómo espero que alguien confíe en la seguridad que yo digo que debemos tener si es que yo aparento miedo? Y lo que te ayuda en estos momentos es mantener la calma y poner una pausa en tu mente. Si te das cuenta que estás con nervios, no intentes continuar rápido y con malas posiciones, en malos momentos, tu propia explicación. Simplemente lo que debes hacer es tomar una pausa, respirar, pensar no en lo que dicen los demás, sino en cómo tú te estás sintiendo y darte cuenta, ok, yo me estoy sintiendo nervioso porque estoy enfocándome en algo que no debo enfocarme. En qué dirán, en cómo piensan, etcétera, etcétera, etcétera. Ni siquiera estoy enfocándome en el mensaje que quería decir. Entonces poner pausa y enfocarte en lo verdaderamente importante. Y aquí te voy a contar una anécdota que cambió por completo mi vida en este sentido. Y es que cuando yo empecé a dar conferencias a mis 18 años, que fue la primera conferencia que di a jóvenes, solo un poco más jóvenes que yo en ese momento, yo estaba por subirme al escenario y ahí estaba una persona que luego se convirtió en mi gran mentor de vida. Y yo le dije, uy, qué nervios porque ya me toca exponer. Y en vez de decirme, no, tranquilo, tú puedes, toma agua, respira, cualquier consejo, me dijo, Fran, eres un egoísta. Y yo le dije,
¿qué? ¿De qué estás hablando? Si estoy queriendo ya exponer para la gente, ¿por qué me dices eso? Y me dice, ¿en qué estás pensando? Y yo digo, en cómo estoy vestido, en si estaré bien, en qué diré. Me dijo, por eso. Tu mente está en el yo. Estás solo pensando en ti. Y eso hace que falles. Porque ni siquiera estás pensando en qué voy a aportar en la vida de las demás personas a las que voy a hablar. Que de eso se trata realmente para lo que vas a hablar. Tú estás pensando en cómo me veré, qué pensarán, estaré bien, mi ropa se verá bien, hablaré bien para que la gente me aplauda. Y todas esas cosas, primero, que no dependen de ti, entonces como están fuera de tu control, te angustian porque no está en tus manos, no te enfocas en lo que depende de ti. Y número dos, estás pensando solo en tu imagen y no en el mensaje. Entonces si cambiaras, Fran, esas dos cosas, no estarías con los nervios que estás. ¿Por qué? Porque te enfocarías en lo importante, es decir, en cómo aporto valor a la gente, cómo entrego mi mensaje realmente hacia ellos para que les llegue y les cambie la vida. Y cuando pienso en eso, ya no me enfoco en mí, entonces los nervios bajan, porque me doy cuenta que no se trata de mí, sino se trata del impacto real que yo estoy haciendo en la gente. Y número dos, cuando decido eso, me calmo, porque no solamente me enfoco en lo que de verdad importaba, sino también me enfoco en lo que sí dependía de mí y en lo que yo puedo controlar, que es lo que yo voy a hacer. Yo no puedo controlar qué pensará la gente. Yo no puedo controlar qué dirá el otro. Eso está en manos del otro. Yo puedo controlar lo que depende de mí y es mi mensaje y su claridad y la intención con la que lo hago. Cuando me dijo eso, cambió por completo el juego para mí. Me subí a un escenario y ya no tenía nervios, pero no porque pasó algo mágico, sino porque realmente entendí que yo estaba siendo egoísta y estaba inseguro de mí, pensando en qué dirán los demás, y jamás le di importancia a lo que de verdad importaba, que era prepararme para el mensaje correcto y confiar en lo que yo estaba haciendo. Y de eso se trata la confianza. Lo que nos lleva al número 3, y es que dejes de pedir permiso. Tú no pides ser el líder levantando la mano y diciendo, por favor, ¿puedo ser el líder? No, tú demuestras tu liderazgo y te escogen como líder por tu comportamiento. ¿Y por qué te digo que tomes el liderazgo sin pedir permiso? Porque el liderazgo es una característica que se siente muy linda y muy atractiva en alguien cuando lo ves que es natural, cuando ves que surge de la persona un liderazgo, expresar sus ideas, decir, caminemos en esta dirección, vamos a hacer esto. Aunque la persona no tenga idea, si alguien te habla con esa seguridad, tú la escuchas porque incluso dices, asumo que la persona debe saber y por eso está tan segura. Y eso obviamente no solo demuestra liderazgo, sino también demuestra autoestima, autoconfianza y seguridad en uno mismo, que es justamente lo que debes tener para comunicarte efectivamente, para llegar a tener lo que tú quieres. Porque hay una realidad dura y es que puede que tú seas el mejor en conocimientos, pero si no sabes demostrar que eres el mejor, no serás percibido como el mejor. No solamente tienes que saber que sabes, sino tienes que aprender a demostrar que sabes. Porque puedes saber mucho, pero si no lo demuestras, ¿quién lo va a saber? ¿Quién va a saber que eres un experto? Te quedas como si no existieras. Y la dura realidad es que el día de mañana puede llegar alguien con muchísimo menos conocimiento que tú, que sepa la mitad o menos de lo que tú sabes, pero que sepa expresar muy bien las cosas y que se demuestre seguro y que demuestre como si lo supiera y te gane el puesto, te gane la pareja, te gane los amigos, se gane la invitación, solo porque supo demostrar que sabía. Ahora, la idea tampoco es ser un ignorante y un farsante, que no sabe nada y demuestra que sabe y engaña a todos, no. La idea es realmente saber, pero también saber demostrarlo. Y ahí viene el expresar hacia afuera lo que tú tienes y eres por dentro. El punto número 4 es, deja de evitar las conversaciones difíciles. ¿Por qué hago de este un punto muy importante? Y es que es algo que debes empezar a hacer y que la mayoría de gente le cuesta mucho cuando quiere salir adelante, mejorar sus habilidades sociales, comunicativas, etc. Y te voy a contar la historia de lo que viví con un amigo que me contó lo que le pasó, una persona muy exitosa, pero él tenía miedo de afrontar las conversaciones difíciles. Llegó al éxito porque se dedicaba a una rama de la música, él iba muy bien en la música y tenía mucho éxito, pero en el otro tema que también involucra su carrera, es decir, contratos, temas administrativos, convenios, reuniones, todo este tipo de cosas, no era algo de lo que él se encargaba, sino lo hacía su manager. Y él era increíble, talentoso, trabajaba, era muy bueno, pero no llegaba a encargarse de la parte que le faltaba. Y él decía en el fondo, y se decía a sí mismo, no, es que yo no lo hago porque esa es responsabilidad de mis managers, de la gente que administra, etc. Hasta que un día no tuvo salida. Su manager le dijo, hazle una pregunta al gerente de esta empresa. Una empresa con la que tenía una reunión y era algo importantísimo porque definía su carrera, firmar o no firmar con esta empresa. Y él lo primero que pensó es, no, eso es responsabilidad de mi manager. Y hasta se enojó, pero luego se dio cuenta que era por miedo. Porque él tenía miedo a enfrentar esas conversaciones difíciles, en este caso laboral, en otros casos conversaciones de relaciones, hasta para terminar una relación. ¿Cuánta gente al momento de terminar una relación huye, solo envía un mensaje y desaparece porque le cuesta afrontar lo verdaderamente difícil que es tener esa conversación? O decirle a tu hermano lo que te molesta, a tus padres que te quieres ir de casa, que quieres ir a estudiar,
a tus amigos que algo no hicieron bien y quieres trabajar en eso con ellos o decirles que no te pareció algo. Tenemos muchísimo miedo porque creemos que vamos a pelear y no queremos conflicto, y peor con gente que nos importa. Pero ahí está la clave, y es que no necesariamente va a haber un conflicto. Si es que lo sabemos manejar y aprendemos a afrontar las conversaciones difíciles. Necesitamos aprender a tener esas habilidades. Porque eso no es solamente tener una conversación, es aprender a caminar a través de la incomodidad. Y eso es lo más importante. Cuando mi amigo logró conversar con el gerente de esta empresa, aún con miedo, y le dijo, estos son mis términos de mira, esto es lo que yo quiero, y su manager no lo hizo y tuvo la conversación difícil aún con la inseguridad, dijo que fue uno de los mejores días de su vida. Porque no solamente se sintió capaz de afrontar algo que antes nunca había sentido capaz de hacer, sino también entendió que su poder interno siempre estuvo ahí. ¿Y qué crees que pasó después de eso? Su confianza se disparó y se siente ahora mucho mejor afrontando situaciones que antes le daban miedo. Y el punto número 5 es: aprende a regularte a ti mismo. No puedes imponer confianza e imponer liderazgo ante la gente si es que tú no eres alguien consistente, si es que no eres alguien que se puede autorregular, si es que no eres alguien en el que se puede confiar. Y no solamente confiar en un proyecto, en una fecha para la entrega de algo o en la palabra, sino confiar en tus propias acciones. Si eres alguien que habla del bienestar, vas al gimnasio, te cuidas, mejoras, comes bien. Si eres alguien que habla de la disciplina, llegas a tiempo. Tienes que ser un ejemplo vivo de lo que hablas. Tienes que ser lo que predicas. Y tienes que demostrar que tienes la capacidad de liderar. Pero no solo con la palabra, sino con el ejemplo. Y no solo con el ejemplo que quieres dar a otros, sino el ejemplo de vida que tú das al mundo y que te das a ti mismo antes de dar a cualquier otra persona. Incluso cosas que nadie ve. Tiendes tu cama, arreglas tu habitación, eres organizado con tus tareas, con tu vida, con tu propio calendario, ya sea físico o digital. Te digo esto porque hay una frase que me encanta y dice: como eres en lo chiquito, en lo pequeño, eres en lo grande. Tú dirás, no, es que mi cuarto está desordenado, después lo arreglo, es que tengo una reunión, nadie sabrá que mi cuarto, porque está en mi casa, y como nadie ve mi casa, nadie sabrá que mi cuarto está desordenado, pero yo voy a la empresa y hablo de que tenemos que tener orden en esta organización, que hay que hacer las cosas, que tenemos que tener estructura. Aunque parezca ridículo, si tú no puedes tener orden en tu pequeño espacio personal más íntimo, ¿cómo esperas tener orden en lo más grande? Si tú hablas de educación, de respeto, de liderazgo, y no respetas los semáforos cuando manejas, no respetas al mesero o a la mesera cuando vas a un restaurante, desde las cosas más chiquitas y más pequeñas, habla eso y refleja quién eres en lo grande. Entonces tienes que aprender a ser alguien congruente con lo que piensas, dices, sientes, haces, y finalmente cómo vives. No puedes pretender que la gente te escuche y siga tus consejos y vea que eres una gran persona cuando tú no lo eres y no haces lo correcto. Y como puedes ver, incluso al fin del día, todo nos lleva a que muchas de estas cosas que te he venido hablando se basan más en lo que debes dejar de hacer que en lo que debes hacer. También hay cosas que empezar a hacer, pero puedes empezar todo este proceso por quitar las prácticas negativas de tu calendario. Y si quieres seguir trabajando en tu confianza, no solo para que te perciban confiado, sino también para sentirte así, te recomiendo que mires mi video de cómo aumentar absurdamente tu seguridad. Te lo dejo por aquí.